Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Estaba a mitad del turno de noche, la hora en que el aire sabe a rancio y las luces fluorescentes zumban como insectos atrapados en el cristal. Cuando la grúa retrocedió hasta la plataforma 3, la lluvia caía en líneas torcidas y las luces de emergencia pintaban destellos de color sobre el hormigón mojado. El conductor no salió. Solo vi una mano enguantada saludar una vez antes de que la cabina se alejara dando bandazos, dejando atrás su carga. La carga era un sedán de finales de los 90 con el capó abollado y combinado hacia arriba como un labio partido. Pero no había nada bajo el capó, ni motor, ni mangueras, ni siquiera un perno solitario, solo una cavidad hueca y grasienta que apestaba a cobre quemado. Dentro, en el asiento del conductor yacía un reloj de bolsillo grande como una mandarina, con la tapa abierta y el cristal agrietado. En lugar de un segundo, una aguja plateada se sacudirá en breves ráfagas. No marcaba los segundos, tamborileaba, tap tap tap. Lento y deliberado. Una honda medida que sentí en mi propio pecho. Me dije a mí mismo que alguien había cableado un metrónomo de broma. La idea perdió peso en el instante en que levantó el reloj. El metal vibró contra mi palma y mi pulso lo siguió latido a latido. Cuando lo dejé, mi corazón dio un vuelco como decepcionado por la separación. Un hombre sensato habría llamado al jefe, tal vez incluso a la policía. No siempre soy sensato, especialmente después de 15 horas seguidas con solo el café de la máquina expendedora manteniéndome los párpados abiertos. La curiosidad superó la precaución. Conecté los cables de arranque a la batería que colgaba inútilmente en el compartimiento cavernoso para que una batería si el motor estaba apagado. Y me deslicé detrás del volante. La tapicería olía a óxido frío y lavanda, una mezcla que me revolvió el estómago. Llave adentro. Girar. La aguja del reloj se sacudió hacia adelante. Un pulso de calor blanco iluminó mis costillas. Mi corazón saltó contra ellas, latiendo como si alguien me golpeara con un puño en el interior del esternón. La luz del techo parpadeó, aunque no debería fluir energía a ninguna parte. Entonces todo quedó en silencio, excepto por el doble latido, el mío y el de los relojes. Respirando entre la arena, aparte los dedos de la llave. La aguja se posó en una marca con forma de luna creciente. Mi ritmo cardíaco se ralentizó, oscilando al mismo ritmo. El sudor me corría por la espalda. A pesar de que los calentadores de la bahía se habían horas apagadas antes, intenté convencerme de que la aceleración era una coincidencia. Para refutarlo, toqué la esfera del reloj. La aguja saltó. Mi pulso se aceleró aún más. El dolor floreció en mi pecho como un picahielos arrastrando chispas. El mensaje era claro. La cosa se adueñó de mi ritmo. Los fluorescentes zumbaron más fuertes. Su brillo cambió del blanco hospitalario a un gris enfermizo que aplanaba la profundidad y manchaba los bordes. Las herramientas colgadas en el tablero perforado parecían estirarse. Mangos goteando sombras que se enfriaron en mis botas. Percibí un vino tenue, el suave jadeo del motor de arranque de un motor ausente. Imaginado. Me dije a mí mismo de nuevo. Todo aquí podría explicarse si tan solo acumulara suficientes palabras racionales. Me obligué a salir del coche y caminé por la bahía contando los pasos para anclar la cordura. 10 pasos a la izquierda, 10 a la derecha. Cada paso levantaba polvo que no había notado antes y cada foso giraba hacia abajo en lugar de hacia arriba, como si la gravedad se enfurruñara en reversa. Esta noche, en algún lugar detrás de mí, el reloj seguía funcionando. Cada latido un recordatorio de que mi corazón había sido Requebel sin consentimiento. Guantera.
Tal vez el papeleo diría de quién fue esta idea enfermiza. El abrí de golpe. Un solo libro de contabilidad se deslizó fuera, encuadernado en cuero azul marino agrietado. Dentro, ordenadas columnas enumeraban tiempos y frecuencias cardíacas. La última entrada decía que la fila 31.876 BPM fregadero falló. Una mancha de aceite oscuro se extendía debajo de la nota seca como sangre coagulada. Junto a las columnas, un diagrama muestra un reloj de bolsillo. La punta agujaba a una fina astilla entre las marcas de los cuartos, etiquetada como lunar. Debajo, un garabato coincidía con la fase del pulso antes de girar la llave. Revisado el reloj de pared 312 de la mañana. Mi propio reloj mostró lo mismo, 6 minutos hasta lo que fuera que pasara a las 3:18 para el último pobre tonto. El viento sacudía las puertas enrollables, aunque el pronóstico había prometido cielos tranquilos. Con cada sacudida, el compartimiento del motor vacío gemía, el metal resonando como la garganta de un animal. Vi movimiento más allá del parabrisas, sin reflejos, sino siluetas. Hechas de luz refractada, golpes en forma de pistón a cámara lenta. El instinto gritaba que si el sedán alguna vez desarrollaba un corazón de verdad, sería el mío. 3 minutos perdidos mirando fijamente. Mi pulso se aceleró. La aguja del reloj de bolsillo se mueve junto con él, deslizándose por la media luna hacia una cuña sin marcar. Tenía que sincronizar. Malditas sean las instrucciones del libro mayor. Agarré el reloj, el pulgar en la corona y lo giré hacia atrás una muesca. La aguja se resistió rechinando sobre los dientes de engranaje que se sentían suaves, casi vivos. Mi corazón latió tropezando con la arritmia. Los colores se estallaron en el borde de la visión. Los oídos se llenaron con el rugido de la sangre, un túnel que se estrecha demasiado rápido. Distensión. Respire a través de él, inhalando aire contaminado por el polvo. Registre un truco del entrenamiento básico de RCP. Presionar 2 dedos contra el corazón, contar las pulsaciones. Exhalar más lento que inhalar. Imagine el dial lunar como un metrónomo. Conté 4 pulsaciones por ciclo respiratorio. Gradualmente la aguja y mi arteria se alinearon. Mi pecho se relajó, pero la piel permaneció húmeda. Las luces parpadearon de nuevo. El reloj de la bahía marcaba las 316. Tenía 2 minutos hasta la hora del intento fallido. Ajusté el reloj un diente hacia adelante hasta el punto medio exacto de la media luna, esperando que esa fuera la fase lunar a la que se refería el libro de contabilidad. La aguja se estabilizó. Me apresuré a volver al asiento del conductor, cada paso a través del aire espesándose como jarabe. Tecla, pausa. Violento obturador en la columna de dirección. El fantasma de un motor al ralentí. Espere hasta que mi pulso latera exactamente con el chap-chap del reloj. Entonces giré la llave. Todas las luces del taller se encendieron de golpe, no en un destello, sino en un pulso. Luminiscencia palpitante sincronizada con un solo latido. Mi corazón se aceleró, pero se mantuvo a la par del reloj. Desde el compartimento del motor vacío se alzaba el húmedo gradualmente de los pistones, el traqueteo metálico, el silbido de las válvulas de admisión chupando oxígeno inexistente. Lo sentí todo dentro de mi pecho y en el volante vibrando bajo mis palmas. Mantente firme. Pensé que la armonía me liberaría. En cambio, segundos después, la aguja del reloj se sacudió más allá de la media luna hacia un hueco oscuro con la forma de un vacío giboso. Mi corazón lo siguió obligado a acelerar. El dolor atravesaba mi brazo izquierdo, el sudor me helaba el cuello. Comprendo que el ciclo no se trataba de coincidir una vez. Exigía una alineación constante, persiguiendo fases que no podía predecir ni soportar.
Los bordes borrosos de mi visión crecieron como dientes de estática, cada respiración áspera, como si los pulmones raspaban escamas de óxido. Aún así, el miedo no me paralizó, me agudizó. Unas manos temblorosas giraron la corona del reloj hacia atrás. Un poco. La aguja se aflojó, el pulso bajó otro poco hacia adelante, impidiendo que se detuviera. Me encontré maniobrando el mecanismo como un director da la señal a los músicos, excepto que mi propio corazón era el instrumento y el sedán el oyente sordo y hambriento. Fuera del parabrisas, pistones fantasmas latían más rápido, números de sombra que se elevaban en un tacómetro invisible. Presentí que el vehículo me robaría el ritmo por completo si llegaba a la línea roja. El intento fallido de Leyer de repente tenía un sentido terrible. Quienquiera que haya registrado 0318 se quedó sin memoria y se ahogó en su propio latido acelerado. Rechacé ese fin. La aguja empujó hacia adelante de nuevo. Contraataqué con un giro hacia atrás, pero la resistencia se intensificó. La corona se volvió esponjosa como carne en lugar de latón y un escalofrío se arrastró bajo las uñas. Pulgada a pulgada, el reloj intentó bloquearse para cimentar un ritmo demasiado brutal para que las arterias lo soportaran. Apreté mi pulgar con más fuerza, rechinando el engranaje hasta que resonó un pequeño ping, un diente chasqueando, tal vez. La aguja se tambaleó, luego se detuvo en la media luna original. Alivio instantáneo. Mi pulso se relajó a un ritmo adecuado para el descanso, no para la persecución. El taller se apagó. El fluorescente resplandor blanco fijo de nuevo. Los pistones fantasmales se disolvieron, dejando solo acero vacío bajo el capó. Me desplomé de lado con la frente contra la ventana rota. El silencio del motor se volvió atronador. Durante un largo minuto escuché mi propia respiración. Tiraba despacio, soltaba aún más despacio, empañaba el cristal. Finalmente apagué el motor, me guardé el reloj rebelde en el bolsillo y salí. Mis rodillas amenazaron con desplomarse, pero aguanté. El sedán ya no irradiaba amenaza. Estaba destrozado y entumecido como cualquier chatarra esperando la trituradora. Aún así, abrí de golpe las puertas del compartimento y saqué el coche usando solo el impulso y una determinación temblorosa. La primera franja gris del amanecer se deslizó por el horizonte, la luz justa para revelar las orugas de la grúa que terminaban abruptamente. Goma desapareciendo en la grava como si nunca hubiera existido. Cerré las puertas tras de mí. El reloj roto se sintió cálido a través de mi mono. Un leve temblor aún me golpeaba el muslo. Me dije a mí mismo que lo tiraría al cubo de la chatarra más profunda, soldaría la tapa y llevaría todo el desastre al vertedero. En cambio, mientras el primer café de la mañana silbaba desde la cafetera de la sala de descanso, me encontré agarrando el aparato, mirando la aguja inmóvil. No se había movido desde que se estropeó el mecanismo y sin embargo, cada 30 o 40 segundos sentía un latido fantasma en el pecho cuando no le seguía ningún latido real, un eco saltado, como si el reloj marcara la hora en otra parte y ocasionalmente me recordara a quien había dirigido la danza. Seguí de turno hasta que llegó el reemplazo. No se presentó ningún informe. ¿Quién creería una historia que mide el terror en pulsaciones por minuto? Cuando finalmente salí, el sedán ya no estaba ni remolado ni empujado, solo una sombra de aceite sobre el asfalto que ya se seca al sol. Ahora las noches son más largas, incluso cuando los relojes insisten en lo contrario. A veces, tumbado en la cama, oigo el débil golpeteo del reloj desde el cajón donde lo cerré. Mi pulso responde antes de que mi mente despierte. Cuento los intervalos entre pulsaciones, aterrorizado de que un amanecer encuentre la aguja apuntando a una nueva fase desconocida y mi corazón acelerado para seguir el ritmo. Conserva el reloj de todos los modos. Romperlo podría detenerlo todo o nada. Quizás el mecanismo solo quiera enseñar ritmo. Quizás espera el ritmo perfecto para arrancar un motor de hueso y miedo.
Hasta entonces mido mi vida en respiraciones cuidadosas, escuchando el doble latido y rezando por no oír nunca ese clic final. Porque si el reloj marca una vez más de lo que mi pecho puede seguir, sé exactamente de dónde vendrá el motor que falta y quién se quedará parado para siempre. Clavado en la línea roja. El camino a Colegoco parecía normal en el mapa, una línea irregular que serpenteaba a lo largo de un tramo de costa sin nombre. Pero el asfalto se sintió extraño en cuanto mis neumáticos se desviaron de la carretera principal. Una neblina salada flotaba por el parabrisas como humo. La grava áspera crujía bajo las ruedas y los graznidos de las gaviotas resonaban con un tamborileo metálico y vacío, como si fueran fantasmas reproduciéndose una grabación de sí mismos. Mi corazón se aceleró sin razón alguna. Me dije a mí mismo que era el cansancio del viaje. Sin embargo, mis dedos apretaron el volante hasta que el cuero crujió. Había perseguido rumores extraños antes, pero ninguna prometía imágenes tan inquietantes como un pueblo que inundaba cada puesta de sol sin perder una teja. Llegué una hora antes del anochecer. Caligo se alzaba sobre una repisa de roca sobre una laguna plana y brillante. Las casas se alzaban ordenadas e invictas, tablas traslapadas pintadas de azules y cremas pastel, ventanas con molduras y un blanco desconchado. No había vehículos, ni cables telefónicos, ni siquiera un medidor de luz, solo un estrecho sendero que serpenteaba entre porches llenos de faroles oxidados. El viento traía el aroma salado de la marea baja, pero el aire tenía un sabor más intenso, casi a costilla, como si la salviera un toque fresco. Me ajusté la correa de la cámara, ajustándola al hombro, y salí. El crujido de las botas sobre la arena grueso se mezclaba con cristales que parecían vidrio roto. Tintineaban bajo mis pies y me estremecían las pantorrillas. Alguien esperaba. Una figura estaba de pie al final de la calle principal, alta y delgada, con la piel como un ópalo translúcido con facetas irregulares. La luz se refractaba a través de él en destellos prismáticos, como si estuviera tallada en sal marina compacta. Cuando levantó un brazo para saludar, los granos se desprendieron en una niebla polvorienta que centelló y se desvaneció antes de tocar el suelo. No habló en voz alta. En cambio, un susurro pareció formarse dentro de mi cráneo, invitándome a presenciar la procesión y a tomar todas las fotografías que mi oficio requería. El pulso me latía en los oídos. Mi instinto me decía que retrocediera. Sin embargo, la creadora de imágenes que había en mí sentía una atracción embriagadora. Lo sigue. El aldeano avanzaba sin pisar, girando de vez en cuando para que su rostro fracturado pudiera fijarse en mí como el haz de luz de un faro. Surgieron más siluetas, hombres, mujeres, ancianos, cada uno compuesto del mismo frágil entramado mineral. Sus ojos eran bolsas huecas de salmuera iluminadas por la luna. Me observaban con paciente anticipación, como si mi llegada hubiera sido predicha por mapas de mareas más antiguos que las matemáticas. Intenté preguntar de dónde venía el agua, pero la pregunta se me atascó en la garganta, secándome la lengua como papel de lija. Un pensamiento que no era mío flotó en mi interior. El sol debía ocultarse, el agua debía subir y la imagen debía ser perfecta. Instale el trípode cerca del muelle erosionado por el clima. El cielo se oscureció en el horizonte, sangrando púrpuras hasta convertirse en naranjas amoratadas. El viento cesó de repente, las olas se silenciaron y el mundo entero pareció inhalar. Entonces el océano comenzó a subir. No era una marea normal. No había oleaje ni rugido, ni cresta blanca. En cambio, una lámina vidriosa se alzaba del horizonte como si el mar se hubiera convertido en un solo panel inclinado hacia la tierra. Se deslizaba hacia adelante sin romperse, transparente y silenciosa, tragando arena y piedra y arrastrándose por la calle. En una manta suave como un espejo. Las casas se sumergían como juguetes arrojados a la resina. Sin embargo, las puertas seguían siendo un frasco. Las mechas de las linternas aún ardían en el interior.
El humo de las chimeneas se enroscaba perezosamente a través del líquido sin disiparse. Oí mi propia respiración áspera y superficial. El sudor brotaba bajo mi chaqueta, enfriándose al instante en la inquietante humedad. Cuando el agua llegó a mis botas, no las empapó. Pasó a través del cuero como por una ilusión, dejándolas secas mientras una frescura entumecida se instalaba en mis tobillos. El aire fuera de la sábana se sentía ordinario, pero la marea fantasma traía su propio clima, un silencio que amortiguaba incluso la sangre que bombeaba detrás de mis ciencias. Levanté la cámara con manos temblorosas. Los aldeanos esperaban sin esfuerzo. Sus cuerpos se difuminaban en halos brillantes donde el líquido los tocaba, como sal disolviéndose a cámara lenta. Se dispusieron en dos filas curvas, formando un pasillo hacia la capilla sumergida en la plaza. Apreté el obturador. Un crujido seco me atravesó la muñeca. Un dolor me recorrió el brazo. Cuando miré, una fina capa de cristales blancos había florecido en el nudillo de mi dedo índice, el que descansaba sobre el botón del obturador. Flexionado. La capa se partió con un crujido arenoso y los copos se dispersaron. Los rostros de los aldeanos brillaban con aprobación. Las cuencas de sus ojos se iluminaban con una fosforescencia interna. El mensaje en mi cabeza se agudizó. Un fotograma más cerca de la perfección. La adrenalina me invadió. Debería haberme detenido, haber corrido hacia el coche, haber conducido hasta que el asfalto se convirtiera en recuerdo. En cambio, giré el objetivo. La codicia por la foto imposible superó al miedo. La procesión comenzó a deslizarse sin pasos, sin que se levantaran las rodillas. Solo cuerpos clicándose a través de la inundación espectral. Dos figuras llevaban una caracola del tamaño de un ataúd. Su boca espiral apuntaba hacia adelante como un cuerno. Un zumbido bajo hizo vibrar el agua punzándome las costillas. Gotas de sudor se deslizaron por mi columna vertebral, aunque el aire de la tarde se volvió lo suficientemente gélido como para que mi respiración se agitara. Segundo disparo. Haga clic. El obturador resonó anormalmente fuerte, seguido de otro crujido en mis huesos. Esta vez la piel a lo largo de mi antebrazo estalló con parches de cristalina. Cada latido enviaba fisuras microscópicas hacia afuera, cartografiando mis venas en escarcha prismática. Jadeé saboreando el cobre. El pánico arañaba los límites de la razón. Una imagen perfecta más y te congelarás por completo. Pero el fotógrafo en mí argumentó que huir sin el marco definitivo significaba fracaso. Y el fracaso, por razones que no podía articular, se sintió más horrible que convertirse en sal. Me obligué a respirar despacio, sintiendo cada áspera aspereza en una garganta que se sentía cubierta de arenilla. Mi ojo izquierdo se contrajo, la visión borrosa en la periferia, donde el polvo de sal brillaba como estática. Los aldeanos alzaron los brazos simultáneamente. Los portadores de caracolas inclinaron la concha. Una columna de agua ascendía en espiral, suspendida como una cuerda líquida. Dentro de la hélice aparecieron formas, pequeñas siluetas de peces, anclas, incluso manos humanas que se extendían como presionadas contra el cristal. La columna refractaba el sol moribundo, proyectando sombras de celosía sobre los tejados sumergidos. Supe en la médula que se convertía en cristal, que este era el marco. Geometría imposible, coreografía sagrada, un milagro que ninguna lente merecía, excepto la mía. Ajusté la apertura, dedos húmedos y resbaladizos resbalando en el anillo. Una inhalación profunda. El pulso martilleaba irregular, rápido, más rápido. Saltos de ritmo como un metrónomo dañado. Haga clic. La agonía me lancé desde el hombro hasta la punta de los dedos. Mi brazo derecho explotó en un mosaico de placas de sal. Las articulaciones se agarrotaron. La cámara casi se resbaló. La apreté contra mi pecho con la mano sana. Los huesos en el interior crujieron como hielo en agua hirviendo.
Las motas se desprendieron y se disolvieron en el aire con un burbujeo audible. Luché contra las náuseas. El estómago revuelto pero vacío. Los rostros de los aldeanos se oscurecieron. La satisfacción dio paso a algo ilegible. Sentí su expectativa colectiva. Debería haber seguido disparando hasta que no quedara carne. Al elegir detenerme en un momento perfecto, había roto un contrato tácito. El zumbido consciente se aplanó en un profundo gemido que castañeteó los dientes. Me tambaleé hacia atrás. La marea fantasma no me detuvo, pero cada movimiento desprendía más granos de mi brazo rígido. Las cámaras colgadas alrededor de mi cuello a menudo se sentían pesadas. Esta noche se sintió anclada a mi vida. Llegué al muelle amontonándome donde la marea se encontraba con el aire vacío, con el corazón latiendo demasiado rápido. El pueblo bajo el cristal onduló como si el océano exhalara en decepción. Un camino de arena desnuda reapareció grabándose hacia afuera desde mis botas hasta el auto de alquiler como una lengua de seguridad. Los habitantes de la sala observaban con las cabezas frágiles cargadas en un reproche silencioso. En mi mente, su susurro volvió más áspero. ¿Viste lo que buscabas? Ahora muéstrale al mundo o regresa y termina la cristalización. Las implicaciones se asentaron como plomo. Publica las imágenes y atrae más ojos, más artistas, más cámaras. Cada donación de carne al obturador para su refugio de procesión y la marea fantasma podría seguirme en tierra. Reclamando la deuda, cerré la puerta del auto de golpe con un brazo que apenas se dobló por el codo. Polvo de sal cayó en cascada de la manga. El encendido tartamudeo. La radio siseó un oleaje estático, resolviéndose brevemente en un coro que sonaba sospechosamente como olas diciendo mi nombre. Conduje de todos modos las ruedas escupiendo grava, el pulso tamborileando a doble ritmo. En el espejo retrovisor, el océano ya estaba bajo. El pueblo seco ya no vino bajo el crepúsculo, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, saboreé el mar con cada respiración. Sentí gránulos moliendo en mis articulaciones como engranajes de papel de lija. De vuelta en mi estudio, días después importé los archivos. Cada fotograma estaba inmaculado, sin distorsión, la iluminación etérea, los sujetos envueltos en una claridad líquida que ningún software podría falsificar. Pero incrustado en los metadatos, había un campo final que no había ingresado. Exposición restante. 3. Intenté eliminar la etiqueta. Reapareció. Intenté eliminar las fotos. Las miniaturas se regeneraron y cada mañana un nuevo fragmento de sal apareció en algún lugar de mi cuerpo. Earlo, pómulo, párpado recordándome el tic-tac. Oigo la llamada cada vez que el atardecer se refleja en una pantalla. 3 exposiciones más. Si levanta la cámara, los cristales retroceden una fracción. Si me resisto, se extienden. Sé lo que quieren los aldeanos, la galería perfecto, el mundo presenciando su procesión hasta que cada espectador sienta que sus propios huesos comienzan a endurecerse. Podría liberar las imágenes y ser libre tal vez. O podría destruir todas las lentes que tengo, sellar los archivos en el olvido y aceptar que una noche despertaré incapaz de moverme. Una estatua de sal esperando que la marea fantasma me lleve a casa. Ambas opciones tienen sabor a salmuera y pavor, y cada latido del corazón se siente más pesado, como si alguien más estuviera contando los chasquidos del obturador dentro de mi pecho. Salí de la carretera estatal al anochecer, las ruedas cruzando sobre la grava como huesos lejanos, y apareció la posada, un rectángulo de madera combada que se inclinaba hacia una ladera densa de cedro. No se vio ningún letrero en su fachada, pero una bombilla ámbar sobre la puerta parpadeaba como si respirara. La niebla de la lluvia flotaba lateralmente, tan fina que me sabía un metal en la lengua, pero tan densa como para humedecer mi chaqueta en segundos. Algo en la luz,
El silencio, la forma en que las nubes se apretaban hacía que toda la estructura pareciera efímera, como una fotografía medio grabada que amenazara con desvanecerse. Dentro, las tablas del suelo se flexionaron bajo mis botas con un gemido húmedo. El aire olía a ceniza fría y jabón viejo. Las lámparas, con sus pantallas amarillentas y agrietadas, ofrecían más sombra que luz. De la entrada de la recepción emergió una mujer pequeña de espalda recta, con el pelo gris recogido en un moño tirante. Apenas parpadeó. Sin saludar, deslizó un libro de contabilidad encuadernado en cuero hacia mí. Firmé. El bolígrafo dejó un tenue aroma a cobre que no pude identificar, casi dulce. Como un melocotón magullado dejado al sol demasiado tiempo, señaló una escalera. Tercera puerta a la derecha. Comunicó en voz baja y quebrada, advirtiendo que la casa se retira temprano, sin calidez, sin bienvenida, solo un suave rosa de palabras que parecían instrucciones en un puesto de control fronterizo. Subí, el equipaje golpeando contra las paredes estrechas. Cada paso provocaba una pequeña respiración en la madera. Como si las tablas inhalaran en el momento en que mi peso las tocabas. Mi habitación tenía una cama individual, un armario delgado y una ventana cubierta de condensación que refractaba la luz del porche en una mancha. Las sábanas olían ligeramente a alas de polilla y vinagre. Una corriente de aire de algún lugar debajo traía una corriente subyacente más fría, con un toque más intenso, un aroma que no pude nombrar, pero que reconocía como fuera de lugar, como especias en el aire invernal. El sueño no llegó. La posada crujió en ritmos demasiado deliberados para la madera que se asienta. Entre ráfagas de viento oí un tintineo apagado, repetido, casi ceremonial. La curiosidad me llevó al pasillo. Seguí el aroma frío que subía por la escalera. Al final encontré una puerta oculta tras un tapiz de flores marchitas. Se abrió sin resistencia. Los escalones del sótano descendían a una oscuridad modelada. La bombilla sobre mí zumbó y luego se estabilizó. Las paredes de piedra brillaban por la filtración. En un largo banco reposaban frascos de vidrio de varios tamaños, cada uno sellado con cera, docenas, tal vez cientos, dispuestos en filas irregulares como soldados esperando una inspección. Algunos frascos contienen líquido teñido de sepia, otros polvos finos como polen, otros nada visible en absoluto. Sin embargo, cada recipiente brillaba en su interior como si contuviera una luz secreta. Las estanterías metálicas del rincón más alejado repiqueteaban con el mismo repiqueteo repetitivo que había oído, las tapas golpeando suavemente contra el vidrio mientras los cimientos se estremecían. Mi pulso martilleaba con tanta fuerza que me desvió la vista. Aún así, me acerqué. Cada frasco exudaba su propio halo invisible. Una, no más grande que un vaso de chupito, irradiaba el aroma de una tormenta azotando el pavimento en una tarde de julio. Otra, más alta, susurraba castañas asadas y las páginas de un libro de la biblioteca se abrirían por primera vez. Inhalé, el hambre tirando de un instinto más antiguo que la memoria. Al levantar un recipiente, la cera se desmoronó con la cola seca. El vapor se arremolinaba, me tocaba la cara, se deslizaba por mis fosas nasales. Al instante me encontré en una orilla al amanecer, con los dedos de los pies hundidos en arena fría que nunca había pisado, oyendo gaviotas que nunca había perseguido. El viento salado traía risas mías, pero más jóvenes, despreocupadas, con el filo de un idioma que no hablaba. La habitación se tambaleó, la visión se quebró y estaba de vuelta en el sótano con los pulmones llenos de algo que no era aire. Mi corazón latía con latidos erráticos. El sudor me corría por la nuca, aunque el frío del vendedor me entumeció los dedos. Detrás de mí, la mujer se aclaró la garganta. El sonido fue seco como un pergamino rasgado. Me informó con calma,
como quien menciona la hora del desayuno, que cada inhalación requería una exhalación equivalente, una ley de intercambio, la llamada más antigua que cualquier frontera o credo. Los viajeros llegaban con sentido propio. El almizcle del primer desamor, el ozono de un rayo presenciado, el fuerte olor a hierro de una herida que nunca cicatrizó bien. Los recogió para su custodia. Toma y hay que irse. Intenté disculparme con la voz quebrada entre respiraciones superficiales. Negó con la cabeza. El arrepentimiento no era la paga. Debo aportar un aroma igual al recuerdo que había saboreado. Mis aromas, advertimos, eran finitos. Si los malgastas imprudentemente, las historias se deshacen. La identidad se diluye. Se hizo a un lado, revelando frascos vacíos apilados cuidadosamente como páginas en blanco esperando tinta. El pánico me arañó la garganta metálica y agrio. Visiones de mi infancia. Los reales revolotearon, amenazando con desprenderse. Me imaginé exhalándolas en un cristal frío hasta que ya no me pertenecieran. Me flaquearon las rodillas. La habitación se inclina. Me apoyé en la pared para estabilizarme y percibí un leve tufo de mi propio miedo. Un acre animal. Ella observaba con ojos medidores que reflejaban la llama de una vela donde ninguna ardía. Le rogué tiempo para pensar. Asintió una vez. La puerta del sótano se cerró tras ella con un silencio como un techo de teja. Solo caminé entre las filas. El aire oprimía con fuerza, mezclada con 100 sueños que no eran míos. Cada respiración corría el riesgo de tomar prestados más. Forcé inhalaciones superficiales con los dientes apretados, saboreando el polvo y el óxido. Mi camisa se pegaba húmeda a mi columna. En algún lugar arriba, la lluvia tamborileaba en el techo, lenta y constante. Un pulso que intentó igualar para calmarme falló. Necesitaba un aroma que no me costara nada, algo aún no escrito en mi pasado, pero lo suficientemente real como para satisfacer la ley. Un olor a promesa. Susurré internamente esperanza destilada, perteneciente a ningún recuerdo. Pero, ¿cómo crear tal abstracción? En un trabajo desordenado yacían herramientas sencillas, mortero, mano de mortero, trozos de lino, un manojo de hierbas secas de silueta desconocida. Reuní lo que el vendedor ofrecía. Un lirio marchito en un jarrón agrietado producía hojas brillantes que exudaban una tenue dulzura de clorofila. Raspé astillas de la barandilla de cedro de la escalera donde mi maleta había dañado el acabado horas antes. De mi propio bolso, saqué una postal en blanco. Su papel olía a algodón desteñido por el sol. El sudor me golpeaba las sienes y resbalaba. El instinto me decía que mi miedo, aunque penetrante, era demasiado presente, demasiado personal para rendirme, moliendo hojas, madera y fibras de papel. Imaginé el amanecer después de una noche sin pesadillas. Pensé en alientos que aún no había dibujado, caminos que aún no había recorrido, futuros no elegidos. El raspado rítmico del mortero hizo eco a los latidos de mi corazón. En la pulpa dejé caer una gota de saliva, sal de determinación, no de derrota. Abaniqué la mezcla persuadiendo al vapor. Al principio no se elevó nada. Luego emergió un hilo de fragancia, frágil, etéreo, reminiscente de la lluvia antes de que se formaran las nubes. El olor que podrían tener las mañanas en un lugar donde la tristeza nunca arraigó. Se sintió como una promesa, un recuerdo hacia adelante, no hacia atrás. Sentí una extraña opresión en el pecho, no dolor, sino inmensidad. Vertí la mezcla en un frasco vacío, lo sellé con cera, suavizada por la llama de una cerilla. Cuando el aroma me envolvió, no se desvaneció. En cambio, se posó como una pluma al borde de la percepción. Real solo si uno lo deseaba. Unos pasos crujieron detrás. La dueña reapareció con los ojos brillando como bronce húmedo. Extiende el frasco.
El aire entre nosotros se llenó de tensión. Se llevó el vaso a la nariz. Por un instante, el sótano quedó en silencio. Ni una gota de agua, ni un traqueteo de estantes. Sus párpados se agitaron. Sentí más que vi la inhalación. Entonces, una leve sonrisa iluminó su rostro austero e inclinó la cabeza. Transacción aceptada. Retrocedí hacia las escaleras con las rodillas temblando tan violentamente que la barandilla se desdibujó. No me siguió. Por encima del tapiz se estremecía como si lo agitara un viento que no podría llegar tan profundo. Subí con los pulmones ardiendo por el aire limpio de la noche. Los pasillos se deformaban a mi alrededor. Los patrones del papel tapiz se retorcían, reorganizándose en motivos que no recordaba. Cada pulso de la lámpara parecía durar medio segundo más, retrasando la luz como si saboreara el momento. En mi habitación metí mis pertenencias en mi bolso, con los dedos entumecidos, los dientes de la cremallera chirreando en protesta. El suelo se inclinaba o me equilibraba. Difícil saberlo. Para cuando llegué al porche, la lluvia había parado. El mundo exterior olía diferente, más fresco, sí, pero apagado, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida a un nivel. Conduje hasta el amanecer, los faros excavando túneles a través de la niebla. Una ligera fragancia persistirá en la cabina. Ese aroma aireado de la mañana antes de la mañana que había creado. Reconfortante misterioso. En un restaurante a kilómetros de distancia pedí café. Cuando la taza humeó bajo mi nariz, no sentí ningún sabor. Sin amargura tostada, sin calidez reconfortante, solo líquido caliente deslizándose, el jarabe para panqueques, la mantequilla, incluso los vapores de gasolina afuera. Todo apagado, como si el precio por mi promesa inventada fuera de mi capacidad de saborear lo que una vez me aferró al presente. Ahora, días después, los olores se desvanecen aún más. Pino en caminos de montaña, humo de hojas de otoño, incluso mi propia piel después de la lluvia. Me preocupa lo que quedará cuando el último aroma familiar se desvanezca. Tal vez una pizarra en blanco es lo que ofrecí después de todo. Una promesa de experimentar el futuro sin el ancla del pasado. Algunas mañanas me despierto seguro de que oigo tapas de vidrio golpeando en la distancia, llamando a nuevos intercambios. Noel decidió si responderé. La primera señal de que algo andaba mal llegó a las 2:17 de la mañana. O al menos fue entonces cuando el reloj del dormitorio decidió que el tiempo había terminado. Los dígitos rojos se congelaron, proyectando un brillo apagado e inmóvil en el techo. Me quedé allí con los ojos muy abiertos, el corazón latiéndome demasiado rápido para el silencio de la noche. La casa a mi alrededor se sentía suspendida como una respiración contenida. Entonces el susurro me alcanzó. Una leve amenaza de sonido deslizándose bajo el marco de la puerta, enroscándose en la oscuridad como humo frío. Venía del ático que había clavado el invierno pasado. Intenté convencerme de que era madera asentada o una corriente de aire que se colaba por las vigas viejas, pero los susurros tenían cadencia, frases silenciosas que casi daban forma a las palabras. Mi pecho se presiona. El sudor me rompió el cuero cabelludo goteando por la nuca en delgados y helados caminos. Me obligué a sentarme. Los recursos de la cama crujieron mucho más fuertes de lo que deberían en una casa helada. Todos los relojes de abajo también se habían parado, la estufa, el microondas, incluso el reloj de pulsera en la mesa de la entrada, todo congelado en diferentes momentos, como si el mismo tiempo se hubiera fracturado en fragmentos esparcidos por las habitaciones. Podía oír mi pulso en los oídos, denso e irregular. El aire olía a polvo y algo más dulce debajo, como a barniz de madera vieja agriándose. Cogí la palanca del armario del pasillo. Sentía las palmas grasientas a pesar del frío en el aire. Cada escalón de la escalera resonaba, un golpe sordo que parecía empujar contra el silencio en lugar de llenarlo.
La puerta del ático en la parte superior tenía 3 clavos oxidados. Los había clavado yo mismo después de una gotera el pasado diciembre, prometiendo que me ocuparía del desorden un fin de semana de estos. Se soltó con un chirrido que me puso los nervios de punta. La puerta se abrió hacia adentro. El susurro cesó reemplazado por un tic-tac bajo y ansioso. Cientos de tic-tac desalineados y tartamudeando como un enjambre de insectos desorganizado. Una bombilla desnuda colgaba de las vigas. Sus filamentos chisporroteaban con una tenue luz naranja. El ático era estrecho. Las vigas se inclinan como hombros encorvados. El polvo se agitaba en el tenue resplandor, flotando como ceniza después de un incendio. Contra cada pared había relojes antiguos, repisas con filigrana de latón, altas cajas de abuelo apoyadas sobre patas astilladas, relojes de bolsillo prendidos a tableros de corcho por sus cadenas. Sus esferas brillaban, pero ninguna coincidía con la otra. Una marcaba 704, otra 1159. Otra más rondaba las 33. Las manecillas de los minutos no se movían, pero las de los segundos se movían en semitonos nerviosos, como si no estuvieran seguros de qué dirección seguir. En el otro extremo descansaba el reloj más grande de todos, un regulador ornamentado más alto que yo, con la puerta de cristal manchada de polvo. En lugar de números, la esfera tenía palabras talladas. Miedo en el 12, ira en el 3, arrepentimiento en el 6 y culpa en el 9. Bajo las palabras, una fina aguja roja separada de las manecillas de los minutos y las horas, latía acercándose a la marca superior. Miedo. Un temblor me recorrió el estómago oprimiéndome por dentro. Los susurros se reanudaron, filtrándose por las grietas tras el regulador, persuasivos, exigentes. Presionaban los límites de la comprensión, nanas torcidas, prometiendo el fin de algo innominado. Los recuerdos se agitaron. Este ático no siempre había sido mío. Heredé la casa de un tío al que evité en vida. Coleccionaba relojes. Estaba obsesionado con ellos. En el funeral, alguien murmuró sobre la medición del tiempo para el alma. Me reí entonces, descartándolo como una superstición familiar. Extendí la mano hacia la puerta del regulador. Tenía los dedos entumecidos, pero sentí vibrar el frío cristal. Dentro. El mecanismo estaba vivo. Los engranajes giraban a tirones. Los resorts se flexionaban y relajaban. La aguja roja había dejado atrás el miedo para deslizarse hacia la ira. Cada cambio me vibraba los huesos como un diapasón al golpearme el corazón. Entonces noté las placas bajo cada reloj, pequeñas tiras de latón grabadas con frases. La primera mentira que le dije a mi madre, la noche que robé de la caja registradora, la promesa que le hice, se me secó la boca. La habitación olía más fuerte ahora. Metal viejo y un toque de ozono, como el aire antes del relámpago. La aguja oscilaba entre la ira y el arrepentimiento. Un fino hilo de temor me oprimía el pecho. Sentí algo invisible inclinándose, esperando. El instinto gritaba, confíes. El ático quería palabras. Quería que la verdad me fuera arrancada como tiras de carne. Tragué saliva y hablé con la voz quebrada. Admití primero las pequeñas traiciones, los atajos en el trabajo, el dinero que me había embolsado de la venta de la propiedad de mi tío, las llamadas ignoradas cuando un amigo necesitaba ayuda. En cuanto las dije, los relojes más cercanos se estremecieron, sus manecillas se sacudieron, ajustándose minuciosamente. La aguja se detuvo, oscilando entre el arrepentimiento y la culpa. Los susurros se alzaron, pidiendo más. El sudor me corría por la espalda, empapando mi camisa. La bombilla de arriba parpadeaba. Las sombras se estiraban y colapsaban sobre las vigas como manchas vivas. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mis costillas.
Confesé secretos más profundos, fracasos que enterré durante tanto tiempo que sabían extraños en la lengua. La noche que conduje a casa borracho y escondí el guardabarro abollado, la carta que nunca envié porque sintió que el perdón no era merecido. El momento en que elegí el silencio mientras otro asumía la culpa, cada confesión me raspaba la garganta. El aire se sentía más fino, cada respiración una bocanada. Estudiando el regulador, vi cómo las palabras se desvanecerían al aligerarse como si cada confesión les devolviera el color. Pero el puntero se desviaba quieto, inexorable, arrastrándose hacia la culpa a pesar de mis esfuerzos. El pánico me atravesó, me temblaron las piernas. Un temblor frío se extiende desde la mandíbula hasta las yemas de los dedos. Me froté los brazos sin encontrar calor. La habitación se acercaba cada vez más. Los relojes sonaron en el laboratorio. Un coro feo y tambaleante me apuñalaba los oídos. Las tablas del suelo se flexionaron, gimiendo como si algo debajo buscara escapar. Mi visión se estrechó, los bordes flotando, el sudor goteaba en mis ojos escociendo. Me di cuenta de que el ático no solo catalogaba errores, se alimentaba de ellos. El regulador exigía lo peor, la confesión que nunca tuve la intención de decir en voz alta. Dudé con el pulso atronador. El puntero rozó el borde de la culpa. Se me cortó la respiración. Podía sentir una puerta invisible cerrándose detrás de mí. Hierro frío deslizándose en su lugar dentro de la mente. El recuerdo surgió vívido e indeseado. Años atrás, en una noche helada, había visto a mi hermano menor empacar sus maletas. Había rogado ayuda, un último lugar donde quedarse. Lo rechacé, convencida de que mi propia vida no podía permitirse su caos. Se desvaneció en un laberinto de rehabilitación en el que nunca entró. No habíamos hablado desde entonces. Ese abandono me roía en las horas tranquilas, pero lo sofocaba con trabajo y ruido. Hasta ahora susurré la verdad con voz temblorosa y firme, admitiendo el abandono, la cobardía bajo la máscara del instinto de supervivencia. Mencioné la culpa. El regulador se extrema como un ser vivo golpeado por el viento. Los engranajes giraron salvajemente. Los resorts se tensaron. La aguja se detuvo temblando en el vértice y luego retrocedió lentamente. El alivio tocó como un calambre súbito, doloroso, que solo se liberó después de girar. Un gemido recorrió el ático. Las tablas se relajarán. El repiqueteo desincronizado se ralentizó y luego se acalló. Las manecillas de cada reloj marcaron una vez, alineándose en una medianoche uniforme. Los susurros se apagaron, desapareciendo en el silencio. Exhalé temblorosamente, con las piernas casi dobladas. La luz de la bombilla se estabilizó, aunque no más brillante. El aire permaneció viciado, pero respirable. Extendí la mano hacia la puerta del regulador con la intención de cerrarla, quizás destrozarla más tarde, quemar cada pieza de esta colección. La aguja, sin embargo, comenzó un nuevo movimiento. Esta vez giró suavemente. Un barrido medido regresando hacia el miedo. Mi alivio se agrió. La punta roja cocinó una revolución completa. Luego otra acelerando. Los relojes se unieron, las manecillas girando más rápido de lo posible. Los números difuminándose en destellos metálicos. Ningún sonido acompañó este frenesí, solo un pesado silencio que presionó contra mis tímpanos. Una comprensión fría se amplía. El ático había estado satisfecho, pero no triste. Comenzaría el ciclo de nuevo, arrastrando nueva culpa con cada rotación. Nunca superaría la reserva de arrepentimientos que una vida inevitablemente generaba. El tiempo aquí no contaba minutos, contenía pecados. Algo dentro de mí se tensó. Me negué a entregar otro aliento a este mecanismo. Me tambaleé hacia atrás. Las botas crujieron los cristales rotos de los relojes más pequeños que habían estallado por la tensión.
Fragmentos afilados me cortaron el talón. El calor y la humedad llenaron mi calcetín. El dolor me aterró, despejó la niebla, golpeé la palanca contra el cristal del regulador. El dolor implosionó. Fragmentos esparcidos como hielo quebradizo. La aguja dio un espasmo, se detuvo y reanudó su giro frenético. Volví a golpear doblando el metal, deformando los engranajes. Saltaron chispas. Un olor cobrizo a circuitos quemados llenó el aire. Sin embargo, el reloj que me rodeaba seguía funcionando, inmune. El suelo se movía convulsivamente. El polvo caía en cascada desde las vigas. El ático parecía inclinarse lanzándome hacia el centro, donde el regulador sangraba engranajes y resortes. Surgieron susurros, ahora agudos, regañones. Un centenar de voces acusadoras se superponían. Me zumbaban los oídos, la visión se me nublaba, solté la palanca, me tapé los oídos con las palmas de las manos y bramé el único desafío que me quedaba. No los alimentaría, no confesaría los males futuros que anticipaban. Grité hasta que me arañó la garganta. Las voces retrocedieron, diluyéndose en ecos frágiles. La manecilla que giraba se ralentizó reticente. Me dirigí lentamente hacia la escalera. Cada paso se sentía inestable, la madera blanda como cartón mojado, pero el marco de la puerta esperaba. Un rectángulo de sombra imposible. Al cruzar el umbral, sentí que la presión se desprendía como si saliera de aguas profundas al aire. El susurro se cortó como si se hubiera cortado detrás de mí. La puerta se cerró de golpe sin viento. Los clavos volvieron a clavarse en la madera, sellándose al ras. El reloj del pasillo volvió a cobrar vida, marcando las 2:18 de la mañana. En el espejo del baño me veía gris, empapada, con los ojos enrojecidos. Mi ritmo cardíaco se estabilizó, aunque resonaba débilmente con otros ritmos debajo, pequeños tics que no podía relacionar con ninguna arteria. Me vendé el talón sangrante, me lavé el cristal del pelo. Abajo, el microondas parpadeaba 100 con una cadencia constante. Afuera, el viento rozaba el revestimiento. Sonidos normales, ordinarias horas. Sin embargo, cuando cerré los ojos, sentí un puntero fantasma escondido en algún lugar dentro, avanzando centímetro a centímetro hacia puntos que no podía nombrar. Al amanecer, llevé todos los relojes que pude levantar al patio trasero y los aplasté bajo un mazo. Latón doblado, cristal roto, resortes sueltos, retorciéndose como gusanos de metal. Pero cada impacto me estremecía los brazos con un ritmo familiar. El ático sigue sellado. He considerado irme de casa para siempre, pero algo me dice que los relojes me seguirán anidando donde quiera que la culpa me aguarde. El tiempo después de todo, es solo la esfera. El mecanismo es la confesión y la confesión no tiene fin. Las noches son más tranquilas ahora. Sin embargo, de vez en cuando, exactamente a las 2:17 de la mañana, el reloj del dormitorio hipo se salta un segundo que nadie más notaría. Cuando lo hace, se me cierra la garganta y me queda despierto, contando el silencio, sintiendo el aire vibrar con secretos que aún ruegan por ser pronunciados. Me pregunto cuántos minutos faltan para que la aguja vuelva a la cima. Me pregunto qué tendré que admitir la próxima vez. ¿Y quién será después si es que alguien lo es? El miedo es lento, paciente, se instala en mí como polvo. Y sé que en algún lugar por encima de mi techo, detrás de maderas clavadas y vigas cubiertas de telarañas, los relojes solo se apartaron. Nunca se detuvo, esperando la siguiente confesión que los devuelva a la vida. Sentí la primera punzada de extrañeza antes de comprender lo que veía. La noche se había asentado sobre la ciudad bañando las ventanas de mi estudio con reflejos turbios y yo revisaba las fotos de prueba del día en el monitor panorámico. Paisajes, esquinas, transeúntes borrosos, imágenes cotidianas que coincidían con el paseo que había dado esa mañana. Entonces, la secuencia cambió.
La cuadrícula de miniatura se llenó de fotogramas de un faro solitario en un acantilado escarpado con las olas rompiendo bajo él. Las marcas de tiempo del archivo eran de hacía minutos, pero había pasado esos minutos allí encorvado sobre mi escritorio, no vagando por costas azotadas por el viento. Cuando abrí la primera imagen a resolución completa, se me aceleró el pulso. La sala de la linterna del faro resplandecía blanca, tan brillante que quemaba los bordes de los píxeles. Y allí estaba yo de pie en el balcón, con una mano levantada en un gesto casual, el abrigo ondeando en un viento marino que no podía sentir. Mi corazón latía rápido, latidos superficiales resonando en mis oídos. Volvía a hacer zoom justo en la textura de mi propio rostro. La figura me devolvió la mirada. La misma barba incipiente, las mismas líneas de cansancio, la misma cicatriz en forma de media luna bajo la ceja izquierda. Sin embargo, los ojos brillaban como si supieran una broma privada. Un leve silbido me hizo bajar la vista. Una fina arena dorada goteaba de la unión entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, amontonándose sobre la alfombrilla como granos en un reloj de arena. Agarré la cámara esperando el familiar frío metálico. En cambio, la carcasa estaba febrilmente caliente y los elementos de cristal brillaban como si estuvieran llenos de luz líquida. Tiré de la batería, pero la fuga solo se aceleró. Granos brillantes me salpicaron los nudillos. Quemaron fríos dejando pinchazos de entumecimiento. Me dije a mí mismo que inhalara, exhalara despacio. El aire olía a sal y metal. Cada inhalación me raspaba la garganta seca, cada exhalación temblaba. El silbido se convirtió en una suave susurración, como olas lejanas que se enroscaban en una plataforma rocosa. Aunque el mar más cercano estaba a 200 metros, aparecieron más archivos en la carpeta, llenándose sin cable, sin lector de tarjetas. Fotograma tras fotograma mostraba el mismo faro desde nuevos ángulos, planos rasantes enmarcando su base de piedra, panorámicas de un mar negro que brillaba con crestas iluminadas por la luna. En cada toma aparecía yo siempre saludando, siempre sonriendo con esa inquietante media sonrisa. La arena seguía cayendo. Una pequeña avalancha sobre la madera pulida, extendiéndose hacia los estuches de mis trípodes y los estantes de filtros de cristal. Forcé la lógica a través del edificio estático en mi cráneo. Las cámaras no generan arena. Los faros no se fotografían solos. La gente no puede existir en dos lugares a la vez. Sin embargo, aquí estaba la evidencia que desafiaba cada regla en la que confiaba. Mi pecho se encogió, el sudor me corría por la espalda. Arrastré la camisa de algodón hasta formar pliegues húmedos. Las luces del estudio parpadearon, las sombras cabecearon en las esquinas. Oí mi propio salida 17. Ruta costera. Las letras dobladas por el viento se difuminaban, pero eran reales. Tomé las llaves, metí pilas de repuesto en una mochila por costumbre feudal y esperé a través de la duna creciente hacia la puerta. Los granos me presionaban las espinillas punzando a través de la tela vaquera. En el pasillo, fuera del estudio, las bombillas fluorescentes zumbaban erráticamente. Una fina capa de arena se me pegaba a los puños, brillando bajo la intensa luz. Mis botas resbalaban en la escalera al bajar 2 escalones a la vez, con los pulmones entorpecidos. Cada golpe sordo de mis pies se duplicaba como si un corredor invisible reflejara cada paso medio aliento atrás. El tráfico nocturno era caso. Conduzca hacia el sur, mirando fijamente entre el indicador de combustible y el retrovisor. De vez en cuando sentí que no estaba solo en el coche. Vislumbres de movimiento en el asiento trasero, el tenue aroma a salmuera que se filtraba por las rejillas de ventilación. Ajuste el retrovisor, nada más que oscuridad y el tenue resplandor del panel de instrumentos. Fuera de la ciudad, las lámparas de sodio dieron paso al asfalto blanqueado por la luna. El camino se extendía recto como una flecha. Luego se curvaba tierra adentro a través de marismas. La niebla bajaba,
rodando como humo sobre las zanjas. Mis nudillos palidecieron alrededor del volante mientras escaneaba cada número de salida que pasaba. 10, 12, 15 millas, pulso latía más fuerte con cada señal. El sudor humedecía el paño bajo mi palma. Apareció la salida 17 medio oculta por ramas de pino colgantes. Giré hacia un estrecho atajo de 2 carriles a través de los caminos. Los faros excavaron túneles en la niebla y el zumbido del motor se volvió hueco, tragado por el espacio abierto. En algún lugar más allá de los negros muros del bosque, las olas debían de estar golpeando la orilla, aunque solo oía el susurro en mis oídos. Arenas deslizándose, implacables. Millas después, los árboles se rompieron, revelando una costa iluminada por la luna. Las olas brillaban plateadas. Sin embargo, ningún faro coronaba el cabo. Mi estómago dio un vuelco. Aparqué en la grava salpicada de restos de la marea y salí. El aire frío me abofeteó la cara. La sal cubrió mis labios. La arena se me pegó a las botas otra vez. Motas luminosas que latían como brasas. Un silencio cubrió la noche. Entonces, tenue pero claro, el sonido metálico de un botón llegó desde la costa, aunque no vi a ningún chico. Se me erizaron los pelos de los antebrazos. Seguí la playa, cada paso crujiendo a través de las ondulaciones oblicuas de arena a la deriva. Mi respiración se volvió entrecortada. El vapor se alejaba en rizos como humo pálido. 500 yardas más adelante, la costa se curvaba y allí, sobresaliendo de un espolón de roca, se alzaba el faro exactamente como en las fotos. No debería haber encajado detrás del promontorio anterior. No debería haber sido invisible desde el aparcamiento. Sin embargo, aquí estaba. Piedra erosionada elevándose contra el cielo estrellado. La linterna encendida en silencio rotación. La oleada de alivio casi me dobló las rodillas, pero otra emoción me invadió. El miedo esperaba con inevitabilidad. Montaba una mirada zigzagueante tallada en la roca. Cada paso reverberaba a través de los huesos de mis muslos. El viento del acantilado olía a ozono y óxido húmedo. En la puerta, la pintura se desprendía bajo mi tacto, dejando al descubierto el hierro hinchado por la corrosión. Empuje. Las bisagras crujieron como algo que despertaba. Dentro de una escalera de caracol subía como una espiral. El aire olía a polvo y aceite antiguo. Se me hizo un nudo en la garganta. El latido de mi corazón resonaba en el hueco del hueco. Subí haciendo resonar las botas en cada contrahuella. A mitad de camino, un gemido sordo llegó desde arriba. Quizás la rotación de la lámpara, quizás algo más. Mis hombros se crisparon. El sudor se heló en el cuello abierto de mi abrigo. En la plataforma de servicio me detuve. La sala de la linterna se alzaba a través de los cristales deformados. La baliza giraba suavemente. La arena cubría los escalones brillando tenuemente del mismo tono que se filtraba en mi estudio. Los granos se cernían de las grietas del techo, descendiendo en espiral en lentos remolinos. Los sacudí de mis mangas. La piel me picaba al tocarlos. La última escalera conducía al balcón. El corazón me latía a 1000 por hora. Subí. Los peldaños metálicos vibraron contra mis palmas. Al llegar a la escotilla, la aparté. Entré en la cámara de la linterna y me vi. No era un reflejo, sino una figura completa, idéntica hasta los hilos deshilachados del cuello. Estaba apoyado en la columna central con la cámara colgando de una correa, las lentes agrietadas y brillantes. La luz de la baliza nos ilumina pintando franjas alternas de resplandor y sombra. Me observaba con cansina diversión, como si confirmara una cita programada. Abrí la boca, pero las palabras se negaron a salir. El miedo me oprimía las cuerdas vocales. Él tampoco habló.